Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gran saludo, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de los pips y qué son, cómo podemos utilizarlos y cómo se miden en los pares de divisas. Recordarles que los pips es la unidad que nosotros vamos a utilizar para medir la distancia dentro del precio en una gráfica. Así como nosotros podemos determinar la distancia de una ciudad a otra en kilómetros, de una persona a otra en metros, dentro de una gráfica en el mercado de divisas la vamos a determinar por pips. Un pip, dos pips, 3 pips, 20 pips, 100 pips. Nos encontramos en el euro dólar canadiense. Fíjense, el precio actualmente se encuentra, vamos a marcar exactamente un punto, en 1.2983 y vamos a marcar este punto máximo que marcó también el día de hoy en 1.3044. Si nosotros marcamos o utilizamos nuestra herramienta medida para determinar cuántos pips hay del punto A al punto B, podemos observar que tenemos 61 pips, 60 pips aproximadamente, que es lo que nosotros vamos a obtener si restamos nuestro pips 30.44 y el precio llegó a 1.2984, fíjense, 84. Quiere decir que el precio bajó aproximadamente 60 pips. Aquí están, exactamente 60 pips. Fíjense lo que nosotros habíamos mencionado, 60 pips. Si nosotros restamos la diferencia de 1.3044 menos 1.2984, vamos a obtener una diferencia de 60 pips, que es la diferencia que nosotros obtenemos si marcamos del punto A al punto B con nuestra herramienta medida. Repitiendo nuevamente que los pips es la medida que nosotros vamos a utilizar para determinar la distancia que ha recorrido el precio dentro de una gráfica. Fíjense, desde el punto A hasta el punto B, desde el punto A hasta el punto B, nosotros podemos utilizar nuestra herramienta medida para determinar cuántos pips el precio se ha movido desde ese punto. Fíjense, en este caso 285 pips. Y si volvemos a marcar un ejemplo, vamos a volver a realizarlo nuevamente para que les quede claro cómo es en todos los pares de divisas, salvo los que se encuentran con el yen japonés, que ya vamos a ver cómo sería el ejemplo. Fíjense, vamos a ver cuántos pips nos encontramos. En el punto A estamos en 1.3168 y en el punto B nos encontramos en 1.2883. Vamos a hacerlo en una calculadora para que ustedes mismos puedan observar cuál es la diferencia que hay y nos va a decir la cantidad de pips que nosotros podemos obtener. Fíjense, vamos a limpiarlo por aquí. 1.3168 menos 1.2883. Fíjense, aquí tenemos 285 pips de diferencia. 285 pips. Vamos a determinar nuevamente nuestra distancia desde el punto A hasta el punto B. 285 pips de diferencia. Ya ustedes saben cómo leer los pips dentro de una gráfica de divisas. Recuerden, no vayan a confundir cómo leer algún otro instrumento como las acciones, criptomonedas, índices bursátiles. Vamos a mantenernos en el mercado de divisas y esta es la manera que ustedes pueden identificar cuánto recorrido ha tenido el precio dentro de una gráfica de divisas. En este caso nos vamos a ir ahora a un par que involucre el yen japonés. Vámonos al dólar australiano y yen japonés, donde a diferencia de todos los pares que no tengan el yen japonés dentro de su par de divisas, es decir, dentro de su divisa base o secundaria, nosotros vamos a medir los pips de una manera diferente. En este caso nosotros vamos a tomar en cuenta los primeros dos decimales. El precio se encuentra en 95.75 y fíjense, el punto B sería 94.61. Si nosotros restamos la diferencia, podemos ver que el precio se movió 114 pips. Nosotros utilizamos nuestra herramienta medida. Fíjense, nos debería marcar exactamente la misma cantidad. Aquí la tenemos, 114 pips. Y ustedes saben cómo determinar cuánto se está moviendo el precio, identificándolo simplemente conociendo la cotización del precio. Se encuentra en 95.75 y se movió a 94.61. Yo ya sé que hay 114 pips de diferencia simplemente al leer el precio. Recuerden que también tenemos nuestra herramienta medida en TradingView, lo cual nos va a facilitar
determinar cuántos pips se está moviendo el precio. Y recuerden, siempre será importante y necesario entender cómo leer el precio. Gracias, señores, nos vemos en nuestra siguiente serie de nomenclatura y lenguaje técnico. Hasta luego.